Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Formulario digital sobre la declaración de impuestos sobre dividendos. Food Truck por Salud este 27 de septiembre. Disputa entre Colombia y Perú por la isla Santa Rosa. Padre en Puerto Rico olvida a su menor en el auto y fallece. Hamaca a las alturas, esta joven se viraliza. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran bien sintonizados, esperando que hayan tenido un excelente miércoles. Empezamos con noticias locales. El Departamento de Impuesto publicó a través de su Facebook información para lo que trata el formulario digital que ya está disponible para lo que tratan los dividendos. Esto ahora solo va a ser de manera digital y lo podrán conseguir a través de BoImpuesto. El Departamento de Impuesto compartió información sobre lo que trata el formulario digital de la declaración de impuestos sobre dividendos y que ahora está disponible en el portal BoImpuesto. Como parte del proceso de digitalización para gestionar las declaraciones y cobros de impuestos de manera más eficiente, están satisfechos de anunciar que el formulario de declaración del impuesto sobre dividendo ya está disponible de forma digital en el portal BOI. Esto significa que a partir de ahora, el formulario solo podrá presentarse en formato digital. Por lo tanto, los contribuyentes ya no podrán utilizar el formulario en papel. Después de ingresar al portal BoImpuesto, los contribuyentes del impuesto sobre utilidades, lo que se conoce como Winstbelasting, podrán encontrar una carpeta llamada Dividendenbelasting. Deben hacer clic en esa carpeta para poder llenar el formulario de declaración correspondiente. Todos los contribuyentes sujetos al impuesto sobre utilidades tienen la obligación de presentar la declaración del impuesto sobre dividendos y efectuar el pago correspondiente dentro de los próximos 15 días posteriores a haber puesto el dividendo a disposición de sus accionistas. Si un contribuyente o una empresa tiene un asesor fiscal que se encargue de sus asuntos tributarios, el director de la empresa deberá ingresar a su portal y autorizar al asesor fiscal para que éste tenga acceso al formulario del impuesto sobre dividendos. Cambiando de tema, este próximo 27 de septiembre, Aruba se alista una vez más para la Expo de Salud del Departamento de Salubridad Pública. En esta oportunidad, el evento estará combinado con Food Truck por Salud, en donde allí no solamente los visitantes van a poder conocer un poco más sobre las distintas compañías que ofrecen servicios, pero también productos como comidas y bebidas que son saludables y de esta manera ayudan a su salud. Este próximo 27 de septiembre llega una vez más la Expo de Salud, pero en este caso también se llevará a cabo un evento conocido como Food Truck por Salud. El Departamento de Salubridad Pública año tras año realiza la Expo de Salud para así generar conciencia sobre los distintos hábitos que como comunidad estamos realizando, bien sea consumiendo y demás, para poder mejorar o en unos otros motivos también que podrían afectar la salud de la comunidad. En esta oportunidad, el próximo 27 de septiembre, estarán organizando un evento, el cual también se combinará como un Food Truck Festival, en donde allí tendremos distintos vendors, personas y también compañías que van a estar ofreciendo productos como comidas y bebidas de una forma saludable. La intención es que la comunidad pueda entender, pero también conocer cuáles son estas marcas y estos productos que habitualmente se venden en la isla y que pueden ser muy saludables para las personas. Así que más información tendremos en las próximas semanas, cuáles van a ser los distintos tents que tendremos en este evento, dónde se llevará a cabo y demás. Ya nos estamos acercando al Día Mundial del Turismo y ante esto la Oficina de Turismo de Aruba quiere nominar a aquellas personas que trabajan incansablemente por el gremio del turismo y por ese motivo está invitando a los turistas a que nominen a ese héroe local de vacaciones 2025 y ellos serán honrados a través de este Día Mundial del Turismo.
El mes mundial del turismo está a la vuelta de la esquina y ante esto la Oficina de Turismo de Aruba abrió la convocatoria para que así puedan nominar a aquella persona que hizo de la visita de los turistas una inolvidable. Por ese motivo ATA quiere conocerlo, ya sea una cálida bienvenida que hizo sentir al turista como en casa, una hospitalidad excepcional que impresionó o un acto de bondad que conmovió. Por ese motivo quieren invitar a todos los turistas a que nominen a una persona local que haya dejado una huella imborrable en su experiencia en la isla. ¿Cómo participar? Es muy fácil, simplemente grabar un video corto de forma horizontal, es decir, modo paisaje, compartiendo su historia y enviarlo a g.zara@aruba.com. Seleccionarán las historias más conmovedoras y van a homenajear a estas personas extraordinarias durante el mes mundial del turismo, que es ahorita en septiembre. Honremos a quienes hacen que nuestra isla sea mucho más especial. En nuestra ronda internacional empezamos en la isla de Santa Rosa, que está situado en el litoral amazónico y que se ha generado una disputa entre Perú y Colombia. A través de redes sociales, los mandatarios han colocado su postura. La isla Santa Rosa es una isla emergente que apareció en el cauce del río Amazonas entre la triple frontera entre Colombia, Perú y Brasil y que ahora es el punto de discordia entre el gobierno de Colombia y peruano por su soberanía. De acuerdo al presidente Gustavo Petro, Perú ha copado un territorio que es de Colombia y ha violado el protocolo de Río de Janeiro y por eso trasladará la conmemoración de la batalla de Boyacá a Leticia, en el Amazonas. Para la isla Santa Rosa y las demás surgidas con posterioridad a 1929, se debe surtir un proceso de asignación de común acuerdo entre las cancillerías, en los términos de los arreglos a que lleguen los dos países. Durante años, Colombia ha sostenido la necesidad de que se realice el trabajo binacional para la asignación de las islas y ha reiterado la posición de que la isla de Santa Rosa no ha sido asignada al Perú. Pero esta disputa territorial por la isla, que tiene cerca de 2.500 habitantes, no es nueva. La Cancillería colombiana ya emitió notas de protesta al gobierno peruano pidiendo acogerse a la comisión para definir la soberanía del territorio. El problema es que esa isla, el Perú, de hecho, ha venido de tiempo atrás colonizando, estableciendo autoridades, escuelas, puestos de salud, puestos de la Guardia Civil, o sea, de la policía. Eso paulatinamente la ha ido ocupando e incorporándola como territorio peruano. La respuesta del gobierno de Perú fue a través de este comunicado. Ya rechazaron 2 notas de protesta de Colombia frente a la soberanía de la isla Santa Rosa, reafirmando los derechos de soberanía y las divisiones fronterizas entre ambos gobiernos en el río Amazonas. Y nos quedamos en Colombia porque continúa el paro camionero y esto ha afectado la movilidad, no solamente de los conductores, pero también muchas personas que tienen que transitar desde Villa Pinzón a Tunja, Bogotá. Esto les ha afectado hasta pacientes que necesitan recibir un servicio. Esta era la situación en la madrugada de hoy martes a la altura del municipio de Villapinzón. Decenas de vehículos de carga y servicio particular parados sin poder continuar el recorrido por cuenta de los bloqueos en la vía Bogotá-Tunja. Kilómetros más adelante, en Venta Quemada, sentido Tunja-Bogotá, se encuentra el primer bloqueo de los parameros. La fila de vehículos se extiende a lo largo de la vía. En los buses, muchas familias tuvieron que pasar la noche tras los bloqueos. Horrible, realmente horrible, esperando a ver que abran acá, que resuelvan, porque tenemos niños, personas discapacitadas aquí esperando. Y al no tener una solución, a Mariela y otras decenas de personas les tocó bajarse del bus, coger las maletas y comenzar a caminar. Es horrible, estos niños tosiendo con esa frialdad tan fuerte, mira que está tan cansado. Mi esposo es un señor de 60 años. ¿Han comido algo? Bueno, hasta ahora no hemos comido nada, pensando en el transcurso de donde vamos. ¿Cuánto duraron acá en medio de la carretera? 24 horas llevamos, sin comida, sin nada, esperando que el gobierno venga a poner la cara y no hace nada. ¿Qué tan difícil fue pasar la noche ahí en el bus? Mucho. Y hay niños pequeños y todo, y no nos dejaron pasar. En este momento venimos caminando desde el otro lado del puente de Boyacá. Venimos con 10 personas, vamos con destino a Bogotá.
esperando que por favor levanten este paro. José y Caroline también están afectados por el paro, pero para ellos la situación es más preocupante por los problemas de salud que padecen. Venimos de Tunja, vamos para Bogotá a una cita médica de oncología. ¿Cuánto llevan en el trancón? Pues llevamos como 10 minutos, pero aquí vamos, yo no sé qué pueda pasar. Y nos vamos a una situación que ocurrió en Paraguay. Cámaras de una casa lograron grabar el modus operandi de unos ladrones que anteriormente se habían robado una moto. Sin embargo, ellos no esperaban que la moto tenía GPS. Los dueños de la moto y la policía logran encontrarlos y allí uno de ellos resultó herido. En la madrugada de este martes, una pareja de delincuentes hurtaron la motocicleta de un joven de 23 años en la zona de Reducto de la ciudad de San Lorenzo. Sin embargo, la moto contaba con el sistema GPS, lo que ayudó a la víctima y a la Policía Nacional a realizar una persecución mientras los delincuentes intentaban huir. El episodio captado por un video de seguridad fue exactamente cuando la víctima chocó contra la pareja que huía en su motocicleta. De igual manera, estas personas se levantaron y comenzaron a correr. Tras un intenso rastrillaje de la policía, lograron encontrar a una de las cómplices, una mujer de 19 años, identificada como Natalia Ramos, quien contaba con arresto domiciliario por hechos de robo agravado. Y este es un lamentable hecho que ocurrió en Puerto Rico. Un papá olvidó a su pequeño hijo de 10 meses por un lapso más o menos de 3 horas dentro del vehículo. Cuando llegan allí ya a encontrar al menor, lamentablemente había fallecido. Papá dice pues que se le olvidó, no tiene explicación cómo, porque él es el cuidador de este niño, él es quien lo viste, quien lo baña, quien lo alimenta diario, así que él no se explica cómo él pudo haberse olvidado de su bebé. Esa fue la reacción de Samuel Sánchez Colón luego de haber dejado a su hijo de 10 meses olvidado dentro del auto. Por la información que tenemos, ¿verdad?, de los vecinos, pues, padres responsables, esta pareja decide ella trabajar de día y él ser el cuidador, ¿verdad?, durante el día y trabajar en horas de la noche en Uber. El infante Yesiel Sánchez Montes falleció tras estar por un espacio de 3 horas dentro del carro, luego que su papá llegara de una cita médica, versión que la policía busca corroborar. Nosotros ya ocupamos, en la noche de anoche, ocupamos lo que es evidencia fílmica de la residencia. No obstante, hoy vamos a trabajar lo que son las supinas del lugar donde él informa, ¿verdad?, para nosotros corroborar que esa versión es la correcta. Este lamentable incidente se reportó en la urbanización Villas de Trujillo Alto en la tarde del lunes. Eran las 2:30 cuando papá llega a la casa con sus 4 hijos, un menor de 14, uno de 12, uno de 2 años y el infante de apenas 10 meses. Sin embargo, no fue hasta las 5 de la tarde que se percató que había dejado al niño dentro del auto. Una vez mamá lo llama a eso de las 5:15 de la tarde, es que él recuerda que dejó el bebé dentro del vehículo. Él trata de auxiliarlo, no obstante lo llevan al hospital de Trujillo Alto, donde se certificó que llegó sin signos vitales. En Chile ocurrió una situación inusual en el sistema de metro. Un hombre decidió subirse a ese sistema de transporte con una moto que no está permitida en este servicio. Espera paciente a que los otros usuarios bajen del vagón. Acelerador hasta el fondo y qué importa a los otros pasajeros. Mire, si este inusual usuario de metro activa hasta los intermitentes de su vehículo. Se pasó. Ya nada se puede esperar de uno. Ay, no, pues. No puede ser con una moto. Fatal, ¿qué puede decirle? Imagínese, no hay respeto de nada ahora ya, se pasan por encima de uno. Y sí, fíjese bien, este usuario de camisa azul fue uno de los afectados por este hombre que trataba de ingresar como fuese al vagón de la estación Los Héroes de la línea 2 del metro de Santiago. Igual debería encargarse el metro de la seguridad. Desde la estación Calicanto también lo conocen a la perfección. Según el personal de metro, este hombre suele realizar su combinación desde la línea 3. Agresivo, dicen, suele enfrentarse con todos los trabajadores, incluso con la jefa de estación. Aún así, aprovecha que estén desprevenidos para ingresar. Si no entran con bulto, con carro, yegua, así que se llaman, y va a entrar una moto ahora,
lo insólito. Claro, porque recordemos que desde el 16 de junio Metro prohibió el ingreso de carros y yeguas con el fin de brindar mayor seguridad y comodidad a los usuarios. Aún así, cientos de ellos circulan en las estaciones. En el caso de este hombre, su ingreso con el vehículo podría causar daños en los ascensores y a los pasajeros. Que los vehículos motorizados no están permitidos en la red de Metro, solamente en forma excepcional. Hoy día los domingos están, ¿verdad?, permitidos las bicicletas. Y bicicleta eléctrica. Uno no puede sacar una motocicleta, ¿verdad?, al Metro de Santiago. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Cannabis asociado al cáncer oral. Turistas arruinan una propuesta de matrimonio. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Hay distintos estudios que se están realizando en este momento para tener y para saber qué relación podrían tener el cannabis con el cáncer oral. Pues según las investigaciones, esto tiene dos motivos. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Por años se ha identificado que existen dos condiciones asociadas al cannabis: el síndrome de hipersensibilidad al cannabis y el trastorno por consumo de cannabis, también conocido como adicción a la marihuana. En el caso del primer síndrome, se caracteriza por ser un problema biopsicosocial. Va a alterar la mente, va a alterar ciertos órganos en el cuerpo, ciertas funciones a nivel neuronal, y también socialmente va a producir un efecto que podemos reflejarlo en el trabajo, en la vida diaria. Que no solo produce náuseas y vómitos severos, así también afecta al cerebro, promoviendo cambios de actitud como agresividad, violencia, ideación homicida, ideas suicidas y hasta pérdida de la distancia al manejar. Antes de 16 años de tetrahidrocannabinol, marihuana, cuando lo hacen hay una lesión en el lóbulo prefrontal. En el cerebro, el lóbulo prefrontal, ¿a qué nos va a afectar? Es a nivel de emociones, de toma de decisiones, de memoria y de señales de alerta al cerebro, pues ataca dos receptores, el CB1, que está en el sistema nervioso central, pero también afecta hígado, pulmones, riñones, y el CB2 pues va a afectar el sistema inmunológico. Se sabe que en Estados Unidos y Puerto Rico cerca de 17.7 millones de personas usan cannabis a diario, y de estos, 3 de cada 10 desarrollarán el desorden de uso de cannabis. Y a esta hora llega nuestra sección de las mascotas de Alejandra y les mostramos a esta pareja que se ha viralizado en redes, no solamente porque demuestran su amor, pero también cómo rescatan a cada gatito que ellos ven en cualquier esquina. TikTok se ha convertido en la plataforma perfecta para cubrir videos de mascotas. Perros, gatos, aves y hasta capibaras son los protagonistas de los videos. Sin embargo, los felinos se han llevado los reflectores en este episodio. Se trata de una cuenta en donde allí también se conocen como los locos de los gatos. En un carrusel comparten la cantidad de felinos que han rescatado, evidenciando varias decenas. Así muestran el cariño que le tienen a estos animalitos, acogiéndolos en su casa hasta que encuentran un nuevo hogar. Ya conocía la envidia, es uno de los comentarios de los cat lovers que han dejado felicitando a esta pareja. Este video, que acumula más de 1 millón de vistas, inicia con la foto del joven confesando que tiene un problema con los gatos. Luego, una foto de la pareja con la leyenda y
Me dijo, yo también. Luego inicia una lista interminable de felinos que fueron rescatados por ellos. Adultos, gatitos de todos los colores, algunos que no se ven tan amigables, son los animalitos que han sido rescatados y reportados desde la cuenta. La pareja tiene más de 15,000 seguidores y sube constantemente contenido de cómo ellos cuidan a sus gaticos. En nuestra sección de las más virales les mostramos esta propuesta de matrimonio que por poco termina mal, pues el novio decidió en un pastel esconder el anillo. Allí su novia lo estaba consumiendo y en dado momento él le tuvo que mostrar porque por poco termina mal. Una joven llamada María Gabriela Álvarez jamás imaginó que su historia de amor se volviera viral por una razón tan insólita. No se dio cuenta que le estaban proponiendo matrimonio porque estaba demasiado concentrada comiéndose el postre. El episodio, que rápidamente se volvió viral en redes sociales, superó las 62 millones de visualizaciones. Todo ocurrió en un restaurante en el marco de lo que parecía ser una cena romántica. Cuando llegó el momento del postre, los mozos sirvieron una esfera de chocolate que se rompía con la cuchara, revelando una sorpresa en su interior. María Gabriela, entusiasmada con el plato, tomó la cuchara sin dudarlo, rompió el borde del chocolate y empezó a comer sin prestar atención a lo que había dentro del postre. Pero su novio había planeado algo mucho más grande. Dentro del chocolate escondió una pequeña caja cuadrada que contenía un anillo de compromiso. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Sagicor Life. Sagicor Life es el lugar ideal donde ofrecen servicios de calidad en seguros tanto de vida como de hipoteca, seguros de pensión y seguros de inversión. Te brindan la oportunidad de conocer cuál es la mejor opción para tener una estabilidad a nivel económico. Pasa hoy mismo en la avenida Milo Cruz, número 106, o llama al 588-5042. Y si hablamos de propuestas de matrimonio, en esta oportunidad unos turistas la arruinaron, pues allí el novio estaba grabando con su celular y lo dejó en una posición en la cual no se percató que podía pasar gente. Allí 2 turistas pasaron y este fue el resultado. La ilusión de un momento perfecto puede verse transformada por detalles inesperados. Esto le sucedió a una pareja durante una romántica pedida de mano en Santorini, en Grecia, cuando unos turistas irrumpieron en la grabación de su video mientras comían chocolate. La situación quedó registrada para sorpresa de la pareja, luego de que miles de usuarios en redes donde el episodio se viralizó debido a su tono humorístico. Según aseguró el novio en las redes, el video tenía como objetivo inmortalizar la ocasión, pero finalmente se convirtió en una escena que desató carcajadas al mostrar a los turistas totalmente ajenos a lo que ocurría. Con la tecnología actual, es común que individuos decidan capturar por su cuenta los momentos claves de su vida. El uso del teléfono móvil para registrar un pedido de mano, como la de esta pareja, implica varios retos: seleccionar el lugar adecuado para colocar el dispositivo, cuidar que el encuadre sea correcto y que la luz favorezca la escena. Sobre todo supone el desafío de evitar cualquier tipo de interrupción inesperada en un espacio público. El novio tuvo que improvisar una solución técnica, ya que no contaba con un camarógrafo profesional. Eligió el rincón más idóneo que permitió el entorno y él ajustó la cámara con paciencia, intentando en ninguna figura externa apareciera en el plano. Sin embargo, en destinos populares como Santorini, en donde la cantidad de visitantes es incesante, el riesgo de que alguien invada el espacio visual es elevado. La pareja, como muchas otras, confió en la suerte y en la discreción en el ambiente para obtener un recuerdo sin incidentes. Y los dejo con estas impactantes imágenes no aptas para cardíacos de una joven que está acampando, pero a miles de metros de altura, y lo hace a través de una hamaca. Ana Paula Garza García es una joven mexicana que comparte contenido sobre actividades extremas, senderismo, montañas y turismo. Su lema, que es compartido en TikTok, está relacionado con vivir al máximo. En la actualidad, sus videos más comentados y aclamados están relacionados con la forma en la que ha estado durmiendo estos últimos días. Así como ella misma lo dice, emprendió una aventura con la altura. El pasado miércoles compartió con sus seguidores un video en el que ella asegura no querer moverse
pararse de la hamaca en la que está. Si a ustedes les da flojera pararse de su cama, imagínense a mí, dice la frase con la que inicia. Ella después indicó que lo raro de esto es que ella no está acostada sobre una tela de descanso tradicional, sino que se encuentra colgada entre las montañas, sin nada que la cubra o algo que esté debajo de ella. Como quien dice, está al vacío. Sus últimas 3 publicaciones acumulan entre 2 millones y 9 millones de visualizaciones. La mayoría afirma que es tan viral porque no es usual lo que está haciendo. Sin duda, es un acto arriesgado que genera pánico en la audiencia. A muchas personas les causa intriga saber cómo se sube y cómo se baja de esa hamaca, tanto en la noche como al despertar. Estamos una vez más en el mes de agosto y como siempre en WinCreek Crystal y Seaport Casino tenemos las mejores promociones para que así ustedes puedan probar su suerte y de esta manera ganar premios como Free Play o también premios en efectivo. Durante este mes de agosto tendremos una tremenda promoción conocida como Deloitte Frenzy, donde todos los jugadores que hacen parte de este programa van a poder participar y ganar. Sí, well, maneira costume, arriba a Luna, nós temos Groovy Monday Promotion. Essa aqui é para todos os membros de 60 plus. Nanta passa a Luna, com 50 tier point. Então, assim, nanta haya $10 free play. Pero, em mesmo Groovy Monday aqui, nós temos bonus round. Essa aqui lo toma lugar dia 25 de agosto. Os membros de 60 plus, ta passa a Luna, acumula 50 tier point e nata participar em raffle. Essa aqui lota de 5 para 7, 3 ganador cada 30 minutos e na punga um máximo de $200 free play. Arriba de março, nós temos Delightful Cash. Essa aqui está solamente para os membros de Delight. Nata passa arriba de março, com a carta membro, acumula 200 tier point para participar para ganhar prêmio em cash. Nós chamamos 4 ganadores cada hora, começando por de 7 até com que a oportunidade para ganhar um máximo de $600 cash. E arriba de ranção, nós temos promoção Color for Free Play. Os membros da passa arriba de ranção acumular 125 tier point e assim nada participar para ganhar prêmio na Free Play. Nós chamamos 2 ganadores cada 30 minutos, começando por de 6 horas até com 8 horas, que oportunidade para ganhar um máximo de $350 free play. E arriba de webs, maneira costume, nós temos promoção Forever Young. Essa aqui está para os membros de 50 até com 59 anos de idade. Ta passa arriba de webs, acumular 50 tier point e receber $10 free play. E arriba de viernes, nós temos promoção Cash Out Fridays. Essa aqui lo toma lugar solamente na Crystal Casinos. Os membros da passa arriba de viernes acumular 225 tier point e assim nada participar para ganhar prêmio em cash. Nós chamamos 2 ganadores cada hora, começando por 8 horas até com 10 horas. Oportunidade para ganhar um máximo de $900 cash. E arriba de sábado, nós também temos promoção Stack Your Cash. Essa aqui está solamente na Seaport Casinos. Os membros da passa arriba de sábado na Seaport Casino acumular 200 tier point para participar para ganhar prêmio em cash. Nós chamamos 2 ganadores cada 30 minutos, começando por 8 horas até com 10 horas, que oportunidade para ganhar um máximo de $700 cash. Em luna de agosto, esta é luna para os membros de Delight. Então, os membros de Delight vai ter nos promoção Delightful Frenzy. Solamente nos membros de Delight. Em Convention Center, nós vamos ter nos promoção caminha para ganhar um máximo de $2,000 em cash. Os membros de Delight começam a acumular por de promédio de agosto até com 23 de agosto, 750 tier point para assinar por receber print out ticket. Nós lota print ticket por de viernes e de sábado, tour semana de sábado 23 de agosto. E assim nós está guardado na WinCreek Casino, seja Seaport of Crystal, qual é a boa preferência. Nós está aqui contentamente para ser vivo e desfrutar de nos promocionar em luna de agosto. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les queremos agradecer como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir, estamos en Facebook, nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en su casa en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.